Muy buenas tardes, sean todos de nueva cuenta bienvenidos a este importante espacio que hemos preparado el día de hoy para todos ustedes. En esta ocasión, en colaboración entre el Colegio de Abogados MAVA México, que ya lo conocen, el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y REDAC, que finalmente se han sumado esfuerzos para conocer diferentes posturas y situaciones que a diario se viven respecto a la Constitución. No, antes de permitirme dar a conocer a nuestros expertos del día de hoy o la semblanza de ellos, que tenemos el día de hoy ponentes de mundo, de primer mundo, al igual que el próximo viernes, que será la continuidad de nuestro panel, me voy a permitir darle el uso de la voz al presidente de la Red Nacional de Asociaciones Civiles y de Participación Ciudadana, el doctor Enrique Michel, que nos acompaña este día. No le escuchamos, don Enrique. Hay que abrir micrófono, don Enrique. ¿Listo? ¿Ya me oyen? Listo. ¿Sí me oyen? Sí, fuerte y claro. Ok. Muy buenas tardes. Como presidente de la Red Nacional de Asociaciones Civiles y Participación Ciudadana, deseo manifestar, en principio, la enorme satisfacción de todos nosotros, nuestros asociados y de las organizaciones sociales afiliadas por la respuesta obtenida en la marcha de estos foros que hemos estado promoviendo hacia una nueva constitución para nuestro Estado. En especial, damos la más cordial bienvenida a la participación del Colegio de Abogados de Estados Unidos y México, MAVA, cuya aportación ha sido ya importante en la realización de estos trabajos y que en coordinación con REDAC ahora se suma a estas conferencias virtuales que desde su inicio han resultado un gran éxito. La tarea fue iniciada desde antes de la pandemia, que nos sigue afectando y que, como se recordará, tuvo lugar en 4 jornadas muy concurridas en las que se contó con la presencia de figuras destacadas en el campo jurídico, así como de personalidades en los ámbitos social y económico. Ante la circunstancia que nos obliga a guardar medidas preventivas en materia de salud, se tuvo la iniciativa de no hacer alto, sino continuar la labor mediante los recursos tecnológicos de los que afortunadamente hoy disponemos. Saludo por ello en esta ocasión al joven y experimentado presidente de MAVA, Capítulo México, el licenciado José Guadalupe González Plasencia, y a la licenciada Janete Leticia Carrillo Magdaleno, presidenta electa de MAVA. De manera particular, agradecemos cumplidamente la muy distinguida presencia en esta ocasión de la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro honorífico de MAVA en nuestro país. En realidad, nos enorgullece contar con su invaluable participación. También, desde luego, el día de hoy nos acompaña como ponente en este panel el doctor don José de Jesús Covarrubias Dueñas, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado e igualmente miembro de MAVA México. Doctor Covarrubias, como siempre es un honor su intervención y la amplia colaboración que nos ha otorgado para la organización y desarrollo de estos trabajos de consulta para la nueva Carta Fundamental de los Jaliscienses. Gracias por todo el apoyo que nos da, magistrado. Quisiera subrayar igualmente el decidido entusiasmo de todos los participantes que desde hace casi a través de Internet han distinguido a estos foros gracias a todas sus aportaciones.
Y de manera destacada, quiero con la representación de todos los miembros de REDAC a nivel nacional, agradecer a los que a través de la línea virtual han seguido estas actividades y que en elevado número intervienen con preguntas y aportaciones, de acuerdo con los temas tratados en las distintas sesiones. Gracias. Gracias por ello a todos los especialistas, funcionarios, abogados y a la sociedad interesada en sumarse a esta búsqueda de convertir a la nueva Constitución en una respuesta real a las necesidades de nuestro tiempo, porque la Constitución que tenemos es desde 1917, más de 100 años, con absoluta libertad, como corresponde a la importancia de un documento trascendental para los jaliscienses. Ponentes y participantes contribuyen a la integración de un cúmulo de planteamientos, inquietudes e iniciativas que en su momento serán sin duda útiles para quienes tendrán la responsabilidad de dar cuerpo a una Constitución que en principio pretende ser piedra angular de una refundación y un nuevo orden jurídico y social para el Estado. Sabemos que los que actuarán como constituyentes, en su gran mayoría provenientes de una elección pública, deberán asumir la enorme tarea en la que se recojan los anhelos de justicia, paz y desarrollo que todos deseamos. Por nuestra parte, el contacto estrecho que a través de nuestra agrupación nos permite estar cerca de los integrantes permite estar cerca de las ingentes necesidades sociales, de sus reclamos y propuestas. Nos motiva a seguir ayudando a construir ese andamiaje sobre el que pueda realizar mejor su trabajo, ayudando a que se conozca más lo que debe ser básico en un documento rector de este nivel. Que sepan lo que en verdad quieren los jaliscienses. Las asociaciones civiles autónomas e independientes por naturaleza tienen mucho que decir y aportar. De ahí el interés y empeño de los asociados de REDAC, porque sus legítimas aspiraciones se traduzcan en ordenamientos para que luego se traduzcan en hechos. Nuevamente, agradezco a la doctora Luna Ramos, al magistrado Covarrubias y a todos ustedes que nos siguen a través de este medio su asistencia a esta jornada, que en resumen habrá de sumarse al empeño de todos los que buscan en una constitución más actual y moderna. Y también agradecerle a don Arturo Uribe Avín la apertura hacia una nueva vida mejor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Enrique Michel. Muy significativas sus palabras y pues en esta asociación vamos a estar trabajando en colaboración para dar estos foros, estos espacios y muchos más. Si me ayudan ahí con él para cerrar su micrófono, por favor. El panel va a estar conformado de una actividad el día de hoy y una actividad el día viernes, donde tenemos la magnífica participación de la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y miembro de MAA México, doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas. Y para el día viernes estará también miembro honorífico de MAA México, la doctora Odilisa Gutiérrez Mendoza, y el presidente fundador de MAA México, el maestro Carlos Eduardo Mollado Zapata. Pues sin mayor preámbulo y los trabajos que se han realizado conjuntamente, me voy a permitir leer un poco solamente de la trayectoria de cada uno, porque realmente es muy amplia. Las sinopsis son muy amplias, pero les puedo comentar que la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos es originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ella, como parte de sus antecedentes,
escolares, estudió en la primaria, la secundaria y la preparatoria, que se inició directamente en San Cristóbal, Chiapas. Estudió profesionalmente y concluyó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el grado de licenciada. Realizó especialidades en Derecho Constitucional Administrativo, así como maestría en División de Estudios, desde la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho, y también obtuvo el grado de doctora en Derecho desde 1999. Como parte de sus actividades académicas ha impartido cátedra, es fundamentalmente docente en Derecho Constitucional Amparo dentro del Poder Judicial en diversas instituciones, en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, en la Universidad Panamericana. Como parte de la Academia, Asociaciones y Sociedad, es miembro de numerosas academias, son un sinfín tanto mexicanas como extranjeras. Por supuesto, es miembro de MAVA México, miembro honorífico por la distinción que se le dio en los Estados Unidos como juzgadora del año. Ha tenido diversas publicaciones en Derecho Constitucional desde el Poder Judicial, y pues ustedes ya conocen finalmente su trayectoria judicial. Voy a hacer énfasis que ella inició su carrera judicial en el año de 1975, a partir del cual ha ocupado diversos cargos, iniciando como oficial judicial, actuaria judicial, secretario proyectista del Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Después fue consejera de la Judicatura y posteriormente fue nombrada como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyendo su cargo al que fue encomendado en febrero de 2019, del año pasado. Actualmente, directora general del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa en la Ciudad de México. Tiene muchos reconocimientos, muchas preseas. Ahora el turno del doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas, magistrado, quien nació en la ciudad de Guadalajara, estudió en la Universidad de Guadalajara, donde obtuvo el grado de licenciatura, y posteriormente su maestría la hizo en la Universidad Complutense de Madrid, España. Posteriormente se hizo doctor. Concluyó una segunda maestría en Derecho Electoral y un segundo doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades en el estado de Morelos. Ha realizado cursos de especialización y de oposición en el Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Inició actividad docente desde el año 1979 en la Universidad de Guadalajara y cuenta con una antigüedad de 38 años. Actualmente es profesor de tiempo completo, lo cual obtuvo a partir de 1986, catedrático en diversas universidades del país. Ha asesorado y ha dirigido alrededor de 700 tesis. Ha sido conferencista nacional e internacional. También publicó su libro de Derecho Electoral, coeditado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha publicado más de 70 obras, de las cuales 49 son en materia constitucional y electoral. Inició su carrera judicial también desde muy temprano edad. En el año de 1979 fue fundador del IFE como capacitador. Es miembro del Colegio de Investigaciones Jurídicas, del Colegio de Abogados Constituyentes, por supuesto, es miembro de MAVA México. Fue magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco en el periodo 2001-2005, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el periodo 2005-2013, fue oficial mayor y jefe del Departamento de Derecho Público, director de la Facultad de Derecho y asesor del rector general de la Universidad de Guadalajara. Actualmente, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Y pues, sin más, le doy el uso de la voz a la doctora Margarita para que nos dé su magnífica ponencia.
Me parece que ha iniciado el magistrado Covarrubias. Perdón, magistrado, tiene razón. Adelante, magistrado. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo con mucho cariño a mi presidente de REDAC, a don Enrique Michel. Como siempre, un honor escucharlo. De igualmente a mi madrina, a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Me da mucho gusto verla y verla bien, madrina. Y también pues agradecer la invitación de MAVA, de mis amigos, que tuve el privilegio de fundar esta gran asociación, y obviamente al Poder Judicial del Estado de Jalisco. Y a todos los amigos que aquí veo algunos, me da mucho gusto verlos y verlos con muy buena salud. Pues mi participación se centrará para argumentar por qué se necesita una nueva constitución para Jalisco y luego como consecuencia para México. Estaba ahorita que veía a mi madrina, a la ministra Margarita Beatriz Luna, y a don Enrique Michel Velasco, don Jaime Enrique Michel Velasco, que estuvimos en una feria internacional del libro, presentando un libro de sociología jurídica con las notas de mi papá, del maestro Rafael Covarrubias Flores, donde ahí él fue el impulsor de la nomología. Él decía que se necesitaba una sociología jurídica para estudiar la problemática de México, y que todos los libros que había de sociología jurídica pues eran de alemanes, de ingleses, de italianos y de otros países. Y se decía, pues están bien esos estudios de estos señores para sus países, pero necesitamos en México instrumentos para estudiar nuestra realidad particular. Ahí él empezó a estudiar la nomología, a plantear la nomología, la cual fuimos perfeccionando en un proceso pues ya de más de 30 años. ¿Qué es la nomología? La nomología es una metodología científica transdisciplinaria a través de la cual se puede estudiar un objeto de estudio desde la perspectiva multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria. En ese sentido, nos pusimos a estudiar la Constitución de México y la de Jalisco. Y llegamos a unos argumentos de diversa índole, históricos, políticos, económicos, sociales, culturales, obviamente jurídicos, para decir por qué es necesaria una nueva constitución para Jalisco. Y aquí pues la publicación de este libro, El paradigma de la constitución. En este sentido, ahí se refleja pues la base filosófica y los argumentos que acabamos de decir, por qué se necesita una nueva constitución. Y por ejemplo, históricamente es muy claro que en México, en Jalisco, nuestros grupos políticos están divididos. Todos sabemos que en el siglo XIX tuvimos las luchas entre liberales y conservadores, los grupos de la Revolución Mexicana, y últimamente los diversos partidos políticos, pues parece que no encuentran un objetivo común para engrandecer a México, sino que las disputas políticas parece que son más importantes que el fin que se llama México, o en este caso Jalisco. Por ejemplo, para ilustrar esta problemática, en el siglo XIX, como todos ustedes saben, tuvimos muchas normas rectoras. Tuvimos los elementos constitucionales de Rayón de 1811, la Constitución de Apatzingán de 1812, la de Cádiz de 1812, la de Apatzingán de 1814, el Imperio de Iturbide de 1821, la Constitución Federal de 1824, las constituciones centralistas de 1836-37 y 1843, el gran proyecto del genio jurídico Mariano Otero de 1847, la Constitución de 1857 y la intervención francesa y el Imperio de Maximiliano de Habsburgo de 1865 y por fin la Constitución de 1917. ¿Qué nos refleja esto? Pues nos refleja que los grupos políticos están en pugna de manera permanente y no se ocupan del gran proyecto de nuestro país. Y si analizamos la Constitución de México de 1917, que tiene 9 títulos, 10 capítulos, 5 secciones y 136 artículos, que a la fecha de esos 136 artículos se han modificado 115 artículos en casi 733 ocasiones con las últimas reformas del actual presidente de la República, más modificaciones, artículos transitorios, fe de ratas y aclaraciones, nos dan un total de más de 1,200 modificaciones, que para mí
muchas de esas modificaciones implican un nuevo pacto político y transformaciones muy serias del proyecto político de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917. En ese orden de ideas, para mí es una muestra científica, un argumento científico histórico de que si la Constitución se cambia según los presidentes, según los partidos políticos, según las ideologías, esto altera la marcha de la República, la marcha de la naturaleza del país. Y así es como, a mi manera de ver, pues tenemos esos argumentos históricos y políticos de por qué se requiere una Constitución. En Jalisco es lo mismo. En Jalisco, desde 1824, desde Ignacio Ramón Prisciliano Sánchez Padilla a la fecha, hemos tenido más de 150 gobernadores o personas que han ocupado el gobierno del estado de Jalisco. ¿Por qué? Pues por estas pugnas de liberales, conservadores y de diversos grupos. ¿Esto qué pasa? Pues que afecta la marcha de la República, la marcha del Estado, y que sí es bueno que haya diferencias políticas y diferencias ideológicas, pero que no alteren estas diferencias ideológicas el bienestar, el proyecto económico, el proyecto político y todo lo que requiera el engrandecimiento de Jalisco y de México. Es muy importante destacar que el constitucionalismo federal de la República nació en Jalisco. Jalisco es la cuna del federalismo con el gran Ignacio Ramón Prisciliano Sánchez Padilla, que luego lo continuó Gómez Farías y después el genio jurídico de Mariano Otero. En ese sentido, a mí me parece como otro argumento político que, de acuerdo al artículo 40 de la Constitución, señala que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, teniendo en su base los estados libres y soberanos en su régimen interior. Y con todo respeto, el federalismo en México es una utopía. Yo pienso que somos más, en el hecho, una república centralista que una república federal. Y lo podemos ver desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, lo que era el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, donde los entes públicos electorales de los estados, los consejeros son nombrados por el INE. Y en ese sentido me parece que se atenta mucho al federalismo y podemos hablar de miles de ejemplos. Por ejemplo, el artículo 73 de la Constitución, que se refiere a facultades del Congreso Federal, a la fecha tiene aproximadamente 84 reformas, que realmente son centralizadoras de facultades de la Federación. Si a eso le agregamos las leyes generales, donde hay atribuciones para autoridades federales, estatales y municipales, pues se absorben casi todas estas atribuciones, competencias por las autoridades federales. Y en ese orden de ideas también tenemos un argumento jurídico. Se supone que nuestro país debe manejar conforme a la Constitución. Algunos han manejado el capítulo económico de la Constitución, los artículos 25, 26, 27 y 28 como el capítulo económico. Yo agregaría otros, el 73, 79, 134, entre otros artículos que también tienen que ver con contenidos económicos. Pues bien, se supone que debe haber un proyecto económico del país. Lamentablemente no existe. No existe, y yo en ese sentido recuerdo cuando don Jaime Enrique Michel Velasco era presidente de lo que es el CESJAL, el Comité Económico y Social de Jalisco, donde la idea era precisamente hacer proyectos de largo alcance a nivel de Jalisco. Y me parece que en la República se deben hacer planes nacionales, planes estatales, planes municipales a largo alcance, donde se involucren el sector público, el sector privado, el sector social, y que se evalúen los planes nacionales, los planes estatales y los planes municipales, porque nada más se modificó el artículo 26 de la Constitución en el sentido de que se pudieran evaluar los planes de solidaridad o de bienestar social, y no, se debe evaluar la política económica, toda la economía del país, cuál es la finalidad económica, el bienestar, las industrias, cuál va a ser la línea productiva económica, todo el ciclo productivo del país, la producción, circulación, distribución y consumo de bienes, productos y servicios para mejorar el bienestar del país, entre otras cosas. Y eso lamentablemente no existe. En ese sentido, las políticas fiscales. Las políticas fiscales, ¿qué impuestos se deben cobrar? ¿Qué ramas económicas vamos a beneficiar? ¿Qué sectores productivos necesita México para desarrollarse? Lo que ha dicho y reiterado nuestro amigo Arturo Uribe, de fortalecer las pymes, por ejemplo, que la economía alemana, una de las economías más poderosas del planeta,
en empresas familiares o microempresas. En ese sentido, se debe definir de una manera muy clara esta economía. Como argumentos sociales también tenemos que en nuestro país somos individualistas, no trabajamos en colectivo, no trabajamos en equipo y eso pues altera la marcha de la República. Entonces necesitamos entre todos reunirnos para hacer un proyecto común. Es así pues como a nivel de la República y de Jalisco consideramos que entre otros argumentos que se requiere un nuevo pacto político. En el caso de Jalisco concretamente, la Constitución Política del Estado de Jalisco, donde hicimos una propuesta para la Constitución de la República y otra para Jalisco. Y después, con la doctora Roxana Paola Miranda Torres, hicimos este libro donde compilamos toda la historia constitucional de Jalisco y en concreto la doctora me apoyó para realizar el diario de los debates del constituyente de Jalisco, que fue del 5 de junio al 8 de julio de 1917. Siendo gobernador del estado de Jalisco, Manuel Macario Diegues Lara. Pues bien, la Constitución de Jalisco en 1917 tenía 67 artículos, luego se incrementaron a 112 y en la actualidad tiene 119 artículos. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución de Jalisco ha tenido más de 700 reformas. En ese sentido, nos parece que las múltiples reformas a la Constitución, pues las desarticulan, las desnaturalizan y cambia mucho la esencia primaria, la esencia original, a lo que es el sentido actual. Por otro lado, nosotros también consideramos que es necesario que se introduzcan nuevos contenidos al constitucionalismo de México y obviamente de Jalisco. La Constitución Política de México de 1917 aportó al constitucionalismo del planeta elementos paradigmáticos, concretamente los derechos de estudiantes, de obreros, de campesinos o de espectros sociales o grupos sociales. Y también aportó el modelo de economía mixta, que fue la síntesis de capitalismo y socialismo. Eso son muy importantes elementos paradigmáticos que aportó México al planeta. En la actualidad, nosotros pensamos que se tienen que introducir nuevos elementos al constitucionalismo del planeta. Por ejemplo, los derechos planetarios. Por ejemplo, los tribunales constitucionales. Por ejemplo, revisar el federalismo. El federalismo no solo a nivel México, sino ya se necesita un federalismo planetario. Necesitamos ya interactuar con otros países, necesitamos a nivel continental interrelacionarnos con Estados Unidos, con Centro, con Sudamérica, y esto es muy claro. Me voy a referir con esta pandemia del COVID, cómo nos ha demostrado este problema, esta necesidad y problemática, que necesitamos una nueva constitución para Jalisco y para México. Esta pandemia es un problema político, porque, por ejemplo, ¿qué dice la Constitución también como argumento jurídico? El artículo 11 nos dice que cualquier autoridad administrativa o sanitaria podrá detener o retener a una persona por cuestiones de salud o administrativas. El artículo 73, fracción 16, nos habla que debe haber un Consejo Nacional de Salubridad y pues sucede que todas las autoridades no se han puesto de acuerdo cómo atacar este COVID, cuáles son las estrategias, cuáles son las políticas públicas, si va a haber una política fiscal, si van a entrar el IMSS, el ISSSTE, ¿cómo nos vamos a organizar? Yo pienso que desde marzo a la fecha ya era para que México tuviera una vacuna. Lo que se ha hecho son algunos respiradores. Eso, con todo respeto, pues me parece que como para un país de la magnitud de México, que sea una potencia económica planetaria del nivel del 10 a 15 lugar en población, en economía, en poder, pues cómo es que no tengamos, ya no digo la vacuna, pero al menos algo, y no lo tenemos, lo cual refleja una desorganización política y de salud, y las autoridades de salud, y el federalismo. No hay un federalismo donde digamos, a ver, ¿cuál es la política del Estado para enfrentar esta pandemia? Y entonces ahí tenemos otra serie de argumentos. También tenemos el artículo 29, que es la suspensión de garantías.
Entonces aquí las autoridades, con todo respeto, no están armonizadas, no están articuladas en torno a un problema común. Y en ocasiones un problema que debemos enfrentar entre todos se politiza. Y eso es un error, porque el valor principal es el bienestar de la gente. Decían los antiguos, salus populi suprema lex est. La salud del pueblo es la suprema ley. Entonces, todas las autoridades municipales, estatales, federales deben involucrarse en resolver esta problemática. Pero si no hay un proyecto común, si no hay un valor común, un interés común, entonces pues, la República queda hecha añicos. También quiero argumentar que no se ha involucrado el sector económico. Los países desarrollados, Europa, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, tienen el I+D, Inversión a Desarrollo, donde entraría aquí el ECOSOC o lo que era el CESJAL. ¿Cómo podemos unir al sector privado con el sector público, con las universidades, con la inteligencia, para producir vacunas, para producir lo que necesita el país? Y ahí vemos que no hay una articulación y para eso se requiere una organización política. Decía Aristóteles, la Constitución es la forma de organización política de la polis, de la gente, y yo pienso que nos hace mucha falta esa. Y concluyo con argumentos de orden culturales y sociales. Hemos visto que lamentablemente en la calle van las enfermeras, van los médicos con su uniforme, van a trabajar al IMSS, al ISSSTE, y son agredidos. Son agredidas las enfermeras, son agredidos los médicos. Digo, perdónenme, eso es una barbarie. Agredir a personas que están dando su vida por los demás, pues yo pienso que reflejan que ahora sí, como decía mi mamá, en paz descanse, somos inconscientes, qué bárbaros. Y si somos inconscientes es que no tenemos conciencia. En ese orden de ideas, este es un ejemplo muy claro como una necesidad, un problema específico, COVID. Una sociedad organizada lo puede atacar, lo puede erradicar. Por ejemplo, en China, en Wuhan, desde octubre, noviembre, por ahí, en la provincia de Wuhan, empezó esto. China prácticamente está erradicando el COVID o lo ha disminuido. Y nosotros aquí sigue creciendo, increciendo, sigue incrementándose. ¿Qué quiere decir? Perdonen la expresión, estamos desorganizados. Estamos desorganizados y no estamos enfocados a los problemas centrales, nodales. Eso se llama organización política. Que con todo respeto, no hay. Por eso quiero felicitar a REDAC, a nuestro presidente y amigo don Jaime Enrique Michel Velasco por estas iniciativas, porque la idea es aglutinar a los sectores económicos, políticos, sociales, académicos, a todos en un gran proyecto para Jalisco y de aquí a México. Y también aprovecho pues para todos los amigos que veo aquí y también concluyo saludando a mi madrina, la ministra Margarita Beatriz Luna, y quedo a sus órdenes y muchas gracias por su atención y por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias, magistrado. Finalmente nos ha dejado diversos elementos que van a ser discutidos más adelante. Quiero aprovechar la ocasión para pasar un primer comentario que nos dejan desde el espacio de Facebook e invitar a todos nuestros asistentes en Facebook y tanto en Zoom que nos están viendo desde la plataforma de MAVA, desde el Consejo de la Judicatura del Estado, desde REDAC, que nos participen sus opiniones y sus dudas. Entonces nos dice aquí una persona desde Facebook, exacto, el cambio del IFE al INE es una muestra del espíritu centralista de nuestros legisladores. Con eso nos quedamos. Y le damos el uso de la voz a la doctora Margarita Luna. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues es su foro, es su casa. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar con MAVA México y con REDAC. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco de manera muy puntual las palabras del señor Enrique Michel y por supuesto la invitación de MAVA México, tanto de su presidenta entrante como de su presidente saliente. Gracias Janet, gracias José Guadalupe por invitarme. Siempre para mí es un honor y un gusto estar con MAVA México, a quien llevo en mi corazón con muy, muy gratos recuerdos. Y bueno, además agradecerles el participar en esta ocasión con
una persona a la que le tengo una gran estimación y un gran cariño, como es el magistrado Covarrubias. Él lo sabe perfectamente bien desde hace muchos años. Y además decirles que seria, ordenada, contundente e informada, que siempre nos va a poner sobre la mesa los motivos importantes de discusión y de reflexión. Un placer y un honor participar contigo, José de Jesús. La discusión de si debe ser una nueva constitución o reformar la existente realmente me recuerda un poco lo que sucedió en 1917 precisamente. Fíjense que cuando se emite la Constitución de 1917, pues precisamente se había convocado para la reforma constitucional de la Constitución de 1857. Sin embargo, pues acabó promulgándose una nueva Constitución. ¿Por qué una nueva Constitución? Eso es decisión del constituyente, pero ¿qué implica realmente una Constitución? La Constitución es pues el conjunto de normas y principios que establecen los órganos del Estado. Las relaciones entre estos, los procesos fundamentales de creación de normas, que esto a mí me parece importantísimo, que integran el orden jurídico y lo más importante, sus contenidos, que pueden ser necesarios, algunos que deben excluirse y otros que son potestativos. Estos son prácticamente el tipo de normas que deben establecerse en una constitución. ¿Por qué? Porque el derecho es connatural al Estado. El principio fundamental de la legitimidad del Estado y de su justificación, pues realmente es el derecho. Por esa razón, todo Estado de nuestros días debe ser un Estado de derecho. No existe el uno sin el otro. El derecho no puede existir sin el Estado, no es nada, y el Estado sin el derecho tampoco. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos tienen que realizar un fin y que este fin, en la medida en que responde a valores éticos, justifica tanto al Estado como al derecho. Por eso, el Estado de Derecho, esta fórmula implica más bien un compromiso fundamental, el que el poder político debe hacer para mantener las condiciones normales de equilibrio entre la libertad y el orden normativo. ¿Para qué? Pues para que en un momento dado no se traspase el orden jurídico y se cumplan con sus mandatos, porque fíjense, para mí lo más importante de una constitución, a lo mejor puede ser perfecta, pero si no se cumple de nada sirve, es letra muerta. Para mí lo más importante de una constitución es que esta constitución se aplique, que esta constitución se cumpla. Y los principios básicos que debemos de tomar en consideración, sobre todo tomando en cuenta que lo que queremos de una constitución, sea federal o sea local, es que exista un Estado de Derecho, pues no podemos dejar de olvidar que lo primero que tiene que existir es eso, una constitución escrita, una de preferencia rígida que establezca pues con toda claridad lo que decíamos, los órganos del Estado, que delimite sus funciones, sus competencias, además que haya el reconocimiento de los derechos de la persona humana, el reconocimiento estricto del principio de legalidad, la división y el equilibrio fundamental de poderes, que eso no lo podemos olvidar, la posibilidad de que los ciudadanos participen activamente. ¿Por qué? Porque siempre debemos de pensar en un gobierno representativo, por supuesto que se respete y exista la libertad de expresión y los recursos administrativos y jurisdiccionales por medio de los cuales se pueda modificar o anular los actos del poder público que resulten ser lesivos de los derechos fundamentales. Como todos ustedes saben, el artículo 40 de nuestra Constitución, pues determina que México es también una república federal, como bien lo decía el magistrado Covarrubias. ¿Esto qué implica? Que bueno, pues los estados de la república se unieron en una federación. Bueno, no, la verdad es que copiamos lo que hizo Estados Unidos. No es porque realmente hubiera habido una federación como sí la hubo en las 13 colonias norteamericanas, pero bueno, finalmente se unieron en una federación, se dieron parte de sus competencias y bueno, se creó prácticamente un estado federal. Pero como estamos libres y soberanos también, claro, respetando el pacto federal, también tienen la posibilidad de tener su propia constitución y que las reformas a esta es precisamente
de la de Jalisco, de la que hoy queremos platicar. Yo no sé, ustedes están mucho más imbuidos de lo que es la constitución de su estado y bueno, el magistrado Covarrubias de manera muy completa nos ha dicho por qué él considera que debe de haber una nueva constitución. Pues seguramente sí, se justifique un nuevo ordenamiento, pero ya sea en un nuevo ordenamiento o en la reforma del actual, yo a lo que hoy me quiero referir es de manera específica en platicar con ustedes cuál es mi visión respecto de lo que debe ser un poder judicial, ya sea federal o local. Pues al final de cuentas, los dos o todos tienen la misma función. Simplemente tienen competencias diferentes, pero hacemos exactamente lo mismo, juzgar y en un momento aplicar la Constitución y las leyes que de ella emana y los tratados que se hacen acorde con ella. Entonces, sobre esta base, las constituciones, tanto federales, la federal como las locales, deben establecer un sistema judicial, deben permitir que exista un sistema judicial autónomo, independiente, imparcial, que fomente un servicio civil de carrera, que permita el desarrollo de un acceso a la justicia serio, confiable, predecible, eficiente y eficaz. Para mí, esto es lo que debe considerarse en una constitución y construir un sistema que permita tener un poder judicial con estas características. Desde luego, nuestra Constitución Federal da las bases de esto en dos artículos fundamentales, el artículo 17 constitucional y para las constituciones locales en el artículo 116. No se los voy a leer ni mucho menos, todos ustedes lo conocen y lo conocen muy bien. Simplemente les diré que en estos artículos se establecen ciertos principios que deben cumplir y deben establecerse en los sistemas constitucionales locales para lograr ese poder judicial que realmente se siente que debe de estar reconocido en todas las constituciones. O sea, pues todos tenemos derecho a tribunales que sean expeditos, que resuelvan de manera pronta, completa, imparcial, que sean gratuitos, desde luego que sean independientes, que el nombramiento de sus magistrados satisfaga determinados requisitos para que sean los mejores profesionales del derecho, y se dan ciertos lineamientos para estos nombramientos y se piden requisitos como la honorabilidad, la competencia y sobre todo la experiencia profesional. Se establece cómo debe de ser la duración en sus cargos, que si pueden o no ser reelectos, y se concluye en el 116 con una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no puede ser disminuida durante su encargo. Fíjense ustedes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que yo tuve el honor de pertenecer hasta el año pasado, tuvo muchísimos asuntos durante los 15 años en los que yo formé parte de este tribunal, en donde se impugnaban muchos problemas que se dieron en diferentes estados de la República, incluyendo el de ustedes, porque también hubo asuntos de Jalisco. Muchos estados de la República, Baja California, Tlaxcala, Jalisco, Morelia, Michoacán, Morelos, Michoacán, ¿qué más? La propia Ciudad de México, o sea, muchísimos estados de la República tuvieron ese tipo de problemas. Y aquí es algo que me parece que es lo que nos puede dar la pauta para que en un momento dado, si lo que se está pretendiendo es hacer una nueva constitución o reformar la actual, para mejorar y para solventar los problemas que en un momento dado puedan vislumbrarse, bueno, pues yo creo que es el momento de hablar de qué tipo de poder judicial es al que aspira el estado de Jalisco. Yo creo que eso es lo más importante. Entonces, como hemos visto, en estos asuntos que se han presentado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con diversos problemas presentados por los poderes judiciales locales, se formó lo que en la Corte denominamos un principio de doctrina constitucional que creó lo que nosotros denominamos las garantías jurisdiccionales.
Estas garantías jurisdiccionales son lo que, conforme a la interpretación del 17 y el 116, el máximo tribunal del país ha establecido cuáles son los principios básicos, los principios que no pueden dejar de estar en la constitución de un poder judicial. Y bueno, ya decíamos que uno de los requisitos del Estado de Derecho es el principio a la división de poderes. Pues este es un primer principio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que debía respetarse tratándose de los poderes judiciales locales. Es cierto que existe la posibilidad en el principio de división de poderes que haya colaboración entre ellos en ciertos aspectos. Por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el nombramiento de los ministros, pues intervienen los otros dos poderes. El Poder Ejecutivo propone una terna y el Poder Legislativo de alguna manera participa en la designación también. Y esto pues se replica en muchos de los estados de la República. No es malo que exista una colaboración de poderes de esta naturaleza. El problema es que en un momento dado, independientemente de... y otra de las cosas que se dice, ¿y cuál va a ser la extracción de los magistrados? Hay gente que se empeña en decir deben ser de carrera y hay gente que dice no, debe ser gente de fuera para que llegue sangre nueva. Y hay gente que dice una conformación híbrida es quizás muy sana. Y yo soy partidaria de esta última. Yo creo que una conformación híbrida de un tribunal pues realmente es algo que permite que se dé la discusión de tal manera que se aproveche la experiencia de la gente de carrera y se aproveche también el conocimiento de la gente que llega de fuera con una visión a lo mejor diferente y que esto nutre, por supuesto, el debate y en un momento dado se pueden obtener sentencias mucho más apegadas a la realidad. Entonces la conformación puede ser híbrida. Lo importante que es, lo importante es desempeñar la función de forma profesional, de forma ética, honesta y sólida. Algunos tribunales, algunos titulares más bien de los poderes judiciales, de los poderes ejecutivos, consideran que el poder judicial es como parte de su gabinete. ¿Por qué? Pues seguramente porque como colaboran en muchas ocasiones en la designación de los magistrados, pues llegan a considerarlos a veces como subordinados del Ejecutivo. Ha sucedido en muchos estados de la República y esta es una de las razones por las que la Suprema Corte ha hecho tantos pronunciamientos, que una vez que cambia el gobierno del Ejecutivo, en ese momento, pues o se les piden las renuncias a los magistrados o se manda una reforma a la Constitución del Estado y están fuera. Entonces, ¿qué sucede? Pues se les considera como una extensión del gabinete. Y perdón, esto no puede ser. Es un poder autónomo e independiente. Y deben respetarles precisamente su tiempo de elección. Entonces, esto desde luego atenta contra el principio de división de poderes. Y prueba de ello están los muchos asuntos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto cuando el Poder Judicial acude en su conjunto, representado por el presidente de ese tribunal, a través de la controversia constitucional. Pero también los magistrados en lo individual se han defendido como a través del juicio de amparo. Entonces, una verdadera manifestación de esta autonomía, en mi opinión, debería de ser también la autonomía presupuestal. Yo creo que puede hablarse de una total división de poderes y aquí entra también el federal. ¿Por qué razón? Porque los poderes locales y el federal finalmente presentan un presupuesto y bueno, tienen que cabildearlo con la Cámara de Diputados correspondiente. Y yo creo que eso no debe de ser. Un poder judicial, precisamente para preservar su autonomía, lo primero que tiene que ser es la autonomía presupuestal. Como en la mayoría de países de primer mundo donde esto sucede, pues al Poder Judicial se le da un porcentaje del Producto Interno Bruto.
claro que está hecho con estudios que en un momento dado soportan cuál debe de ser ese porcentaje. Pero esto le permite que sabe que ese es su presupuesto y que no tiene en un momento dado que estar justificando, ni estar pidiendo, ni estar cabildeando. ¿Por qué? Porque en mi opinión es parte de su autonomía. Hay determinados actos que nosotros hemos visto, por ejemplo, tanto en el federal como en los locales, que son actos que conocemos de democracia republicana o de democracia estatal, en donde deben concurrir los tres poderes, porque así lo mandata la Constitución o la Constitución local. Y en eso tampoco hay ningún problema, no se mengua para nada la autonomía y la independencia. Es correcto que se vaya juntos porque son actos republicanos, porque son actos estatales, pero esto no quiere decir que el Poder Judicial o el presidente del Poder Judicial va a acompañar al Ejecutivo a otro tipo de actos, porque vuelvo a repetir, no tiene por qué entenderse ni ser jamás, ni haber jamás una subordinación. Otra situación que se debe de tomar en consideración es la previsión, sobre todo para la autonomía y la independencia, la previsión de los requisitos necesarios para ocupar el cargo de magistrado. El 116 nos dice que debe de cumplir con cuando menos con los requisitos que se establecen en el artículo 95 constitucional en las fracciones de la primera a la quinta. Y estos requisitos, ahorita vamos a referirnos a ellos, además de ellos, satisfacer ciertas características como la excelencia, la probidad y la honorabilidad. Y de aquí, lo que la Corte ha entendido es que son dos tipos de requisitos diferentes. Uno son los requisitos formales, que son los que están señalados en el 95, como ser ciudadano mexicano o ciudadano jalisciense, tener determinada edad, tener determinados años de experiencia, gozar de buena reputación, tener un tiempo de residencia, etc. Estos son los formales, pero están otros muy importantes. Y estos son los éticos. Para mí, los más importantes. Requisito que al protestar el cargo como juzgadores, yo siempre tuve el gusto de decirles cuáles son para mí estos requisitos. La actuación que la sociedad demanda de cualquier juzgador depende siempre del eficiente y el eficaz desempeño de su trabajo. ¿Por qué? Pues porque es la aplicación del derecho el mejor método de acceso a la justicia y su proclamación recta, responsable, eficiente es la única forma, la única de garantizar el bien común. El sentimiento de orgullo y de pertenencia hacia nuestros poderes judiciales, yo creo que siempre debe verse reflejado en un excelente desempeño de la función jurisdiccional, sin que esa búsqueda de la excelencia sea terreno fértil ni para la soberbia ni para la arbitrariedad. Que esos pasos firmes y decididos se mantengan siempre apoyados sobre la faz de la tierra. No permitamos jamás que la arrogancia nos haga levitar. La vanidad y el temor son dos instrumentos que, disfrazados y sigilosos, perturban la ecuanimidad del juzgador. Que la emoción de lograr el anhelado puesto no se transforme nunca, nunca en un cambio de personalidad. Pues la personalidad no se cambia por decreto, es el producto de nuestra educación y de nuestra historia. El temor es también un factor que se utiliza en muchas ocasiones, desgraciadamente, para docilitar al juzgador. Por ello, que en el dictado de su sentencia no influya ni el fino soborno de la lisonja y el elogio o la encubierta amenaza del improperio público. La confiabilidad en las decisiones va de la mano del conocimiento del expediente, del entendimiento del problema jurídico y del estudio de la ley, la doctrina y la jurisprudencia. Es importante no perder la capacidad de asombro en cada uno de los asuntos sometidos a nuestra consideración. Pues la rutina, en vez de permitir la perfección de la experiencia, se convierte en el letargo del pensamiento. Y todavía para aquellos que en un momento dado integran, aquellos juzgadores que integran un cuerpo colegiado, no dejar de reconocer nunca la ventaja que tiene la responsabilidad compartida,
la opinión y el conocimiento y la experiencia de los compañeros de tribunal. Por eso, la prudencia tiene que ser sabia virtud a cultivarse en un tribunal y sobre todo en un órgano colegiado. Entender que la opinión de un compañero no vence, sino convence, que es una discusión, y en esa discusión, la defensa de un criterio externado con convicción no riñe con el reconocimiento de la verdad ajena y el error propio, que la demencia proferida solo debe darse al externar el punto jurídico, pues en el más riguroso debate debe privar la más delicada urbanidad, con la única voluntad común de hacer justicia. Esta es la madurez que necesitan los órganos colegiados, la madurez que significa orden, serenidad, equilibrio, ponderación. Y al concluir la votación, con el sentimiento del deber cumplido, con honestidad, dar vuelta a la página y renovar los ánimos de amistad y de compañerismo. Otro de los requisitos es el establecimiento de la carrera judicial. En el establecimiento de la carrera judicial se deben fijar condiciones del ingreso, de formación y de permanencia de los funcionarios judiciales. Lo que más funciona para lograrlo es un instituto de capacitación que mantenga la actualización constante y los exámenes de oposición para acceder a cualquier puesto, a cualquiera. Por eso es muy importante que no se trata de un simple trabajador al que se le otorga una remuneración, no, se le inculque el amor a la camiseta, los sentimientos de orgullo y pertenencia, porque la carrera judicial, más allá de una opción para un ejercicio profesional, es una auténtica vocación, una vocación que la justicia, en esa constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo, que desde Ulpiano permanece inmutable. Una vocación que nos mueve cada día a la excelencia en la búsqueda de la mejor realización de la justicia en cada asunto por resolver, apegados a los principios de objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, acometer el estudio del expediente con el absoluto conocimiento, como decíamos hace rato, del expediente, de la ley, de la doctrina, de la jurisprudencia. Conscientes, siempre el juzgador debe estar consciente de que tras un litigio están en juego los bienes más preciados del ser humano, su vida, su libertad, su familia, el patrimonio forjado con trabajo y esfuerzo. Otra cuestión que no podemos dejar de reconocer es el derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá disminuir durante su encargo. Esto está reconocido en el 116 constitucional. Para el Poder Judicial de la Federación está establecido en la Constitución en el artículo 94, 95. Un salario digno es, yo creo, muy importante. ¿Para qué? Para que permita a los juzgadores vivir con dignidad, simple y sencillamente con dignidad. Otra situación que debe de tomarse en cuenta es la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, lo que implica la fijación de la duración de su tiempo, de su periodo, y la posibilidad de que sean ratificados en ese tiempo. ¿Para qué? Pues para que en un momento dado se entienda que son inamovibles. Ahora, la inamovilidad hay que entenderla. La inamovilidad se ha manejado desde diferentes puntos de vista. Quizás con anterioridad la mayoría de las leyes locales y de las constituciones locales se referían a que cuando un magistrado era nombrado, a los 6 años podía ser ratificado y a partir de su ratificación tenía el nombramiento de carácter vitalicio. Y únicamente era necesario su retiro cuando cumplía la edad reglamentaria correspondiente, en algunos casos 70, en otros 75 años. Entonces, sí, a esto se le conoció como la inmovilidad e inamovilidad de los magistrados. Pero también la Corte se pronunció diciendo que en muchas constituciones no se establecía esta inamovilidad de carácter vitalicio, sino que se establecieron periodos específicos de duración de los magistrados. Y el problema no es que se establezcan este tipo de periodos, los ministros ahora duramos 15 años. El chiste es que en un momento dado el tiempo de duración
que las constituciones locales, en uso de su libre configuración normativa, establezcan que pueda ser de 10, de 12, de 15 años, lo que consideren, en un momento dado realmente sean respetados y que si son quizás periodos menores, pues sí que se dé la oportunidad de que puedan ser ratificados tal como lo establece la propia Constitución. Pero lo más importante es que una vez nombrados o ratificados, que solamente pueden dejar el cargo pues por haber cometido alguna falta grave o por la conclusión de su encargo. Eso es lo que implica realmente la inamovilidad. Y por último, algo que tampoco podemos dejar de perder de vista dentro de nuestras constituciones es el retiro digno. Garantizar un retiro digno por jubilación, pensión, seguro, retiro o haber de retiro para quien deja su vida honesta y responsable en una institución es tener derecho también a una vejez digna. Entonces, dentro de ello es lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación designó como las garantías jurisdiccionales dignas de establecerse en un sistema específico debidamente reconocido en sus bases principales por la Constitución, en el caso del federal por la federal y en el caso de los tribunales locales por la Constitución de cada uno de los estados y desde luego reglamentarse en las leyes correspondientes. Hasta aquí voy a quedarme en este momento para, si hay la posibilidad de una segunda ronda o algo, poder adentrarnos en otro tipo de situaciones. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias. Realmente muy enriquecedor lo que nos deja doctora Margarita, doctor magistrado Covarrubias, para REDAC, para el Consejo de la Judicatura y para MAVA. Es un honor tenerlos y finalmente recopilar todas estas aportaciones que nos hacen llegar. Ya también hay bastantes comentarios desde esta plataforma y también desde Facebook. En su momento se las vamos a hacer llegar. Pero para antes, efectivamente, había un segundo momento como parte del panel con una intervención de 5 minutos. Se hablaron de algunos aspectos fundamentales y me voy a permitir hacer 2 preguntas detonantes. La primera de ellas para el magistrado. Se habló sobre un proyecto de constitución, aspectos económicos, jurídicos y culturales. ¿Cómo en su complemento, cómo en su integración podríamos hablar sobre ese proyecto de constitución, sea federal o también entenderla desde Jalisco? Y para usted, doctora, se habló sobre el fortalecimiento del actuar del Poder Judicial, tanto federal como el particular, aquí en Jalisco, en todas las entidades federativas, como lo mencionó. Ese fortalecimiento también lo vio desde el punto de vista de la división de poderes. Bajo esa óptica, entonces, ¿qué faltaría para que esa división de poderes fuera real, que en su aplicación, no sé si económica, no sé qué otra índole pudiera participarnos, pudiera estar en ello para ese fortalecimiento de esa división de poderes? Doctor Covarrubias, por favor. Mucho gusto, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, la ministra, mi madrina, dijo algo muy, bueno, todo lo que dijo es muy importante, pero respecto del federalismo, ella habló de algo muy importante, del equilibrio de poderes y de la distribución de poderes. Ya Mariano Otero había dicho también que dentro de la Constitución debe haber valores y principios fundamentales que no deban ser cambiados por ningún poder. En ese orden de ideas también, el federalismo es una forma de organizar el poder. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un poder federal, hay poderes de los estados, incluso de municipios. Nosotros para una nueva constitución consideramos que esa es una estructura rígida, que debe haber también, por ejemplo, entes flexibles, por ejemplo, que haya comunidades autóctonas. Por ejemplo, mi madrina viene de Chiapas, la Constitución de Chiapas reconoce aproximadamente 16 comunidades autóctonas, los Tzeltzales, Tzotziles, Tojolabales, Chamulas, Lacandones, Mames, etc. Y ellos deben tener una organización diferente, no en un municipio. Por ejemplo, Oaxaca, de 570 municipios, 418 se rigen por usos y costumbres.
Entonces, esa es otra parte de la nueva Constitución. Otro punto muy importante es que debe haber un nuevo federalismo o hacer un nuevo pacto federal, porque la federación o en la Ciudad de México se han absorbido muchas facultades, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo judicial. Entonces necesitamos también un federalismo judicial, un federalismo económico, un federalismo político. Y a mí me parece que esto implica un replanteamiento. Por ejemplo, otra cosa que no ha ocurrido en ningún Congreso Constituyente en la historia de nuestro país es que haya representación de las comunidades autóctonas. Cosa que en la propuesta de un nuevo constituyente para Jalisco, con la reforma al artículo 117 bis y su ley reglamentaria, plantea 138 personas, 4 representantes de comunidades autóctonas y 4 de migrantes, lo cual quiere decir una conformación que no se había dado antes. En ese orden de ideas, me parece que un nuevo federalismo hace mucha falta. Y también Guadalajara y la zona metropolitana de Guadalajara son entes centralizadores respecto de Jalisco. También necesitamos una nueva constitución que establezca zonas metropolitanas, zonas conurbadas, entes supramunicipales, regiones. Entonces, son una serie de cosas que lamentablemente nuestra constitución no contempla. Entonces, esta constitución debe ser flexible. Por ejemplo, la conformación de tribunales constitucionales, que también es una forma de proteger los valores, principios e intereses de la República. La ministra comentó muy bien el caso austriaco-español, donde dice: yo prefiero que sea híbrido, o sea, que sean académicos, gente de carrera, en fin, que yo coincido también con ella, porque los problemas son más grandes. Pero también, en ese orden de ideas, el federalismo es muy grande. Por ejemplo, nosotros se supone que tenemos que impartir una justicia o administrar una justicia para nuestras comunidades autóctonas. Tenemos casi 70 comunidades autóctonas donde, de acuerdo a la Constitución, a la reforma del 12 de agosto del 2001, se tienen que impartir en su lengua originaria. Y eso todavía no lo cumplimos. Eso es un federalismo bien entendido, tanto a nivel político, económico, social, jurídico, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que sí debe haber un nuevo replanteamiento. Y luego, por ejemplo, si estamos en un tratado de libre comercio, en un TEMEX con la potencia más poderosa del planeta en lo económico, pues por eso viene el tema económico, vienen los impuestos y una redistribución de los impuestos. ¿Qué estado le aporta más a la federación y la federación cuánto le regresa al estado? ¿En qué área Jalisco, Chiapas, Tamaulipas, Baja California deben ser fuertes para aportarle a la federación y que cada estado se desarrolle de manera sustentable, independiente, armónica, etcétera, y que todos contribuyamos a engrandecer a la República? Entonces yo pienso que el federalismo es un nuevo pacto y que sí se requiere un nuevo federalismo. Coincido con los principios que debe tener el Poder Judicial que comentó la ministra Margarita Luna, mi madrina. Coincido que eso se debe respetar, que debe haber también equilibrio de poderes. También sería recomendable que haya organismos constitucionales autónomos, como los hay, pero más libres, autónomos, independientes para los pesos y contrapesos. En fin, yo pienso que un nuevo pacto de nuestro país es ese. También comentó la ministra otros elementos muy importantes para esto: la participación ciudadana, viene la revocación de mandato, la iniciativa popular. Esas figuras yo pienso que hay que alentarlas, hay que hacer que los jóvenes se involucren en los asuntos de la República, y eso también le daría una fuerza al federalismo y que la República se fortalezca, porque los jóvenes pueden mandar muy buenas iniciativas. A mí me parece que la participación de la gente es fundamental en este proceso democrático, republicano, federalista. Y eso, pues a partir de las universidades, porque prácticamente todos los que estamos aquí somos universitarios, catedráticos, tenemos que incentivar, motivar a que los jóvenes participen en estos procesos. En ese orden de ideas, yo pienso que sí se requiere todo un nuevo andamiaje, y lo más importante es la protección de los valores principales, que también lo dijo la ministra, que son los sagrados derechos de las personas, donde nosotros pensamos que deben tener una dimensión planetaria, derechos planetarios con protección de tribunales constitucionales locales,
y tribunales constitucionales federales, porque a veces un ciudadano de Quitupan, de Bolaños, aquí en Jalisco es muy pobre y para acudir a tribunales o instancias federales es muy costoso. Lo veíamos en la materia federal, por ejemplo, electoral. Y en ese sentido, igualmente, un municipio pobre, para que un presidente municipal de un municipio pobre vaya a litigar asuntos en la República, en la capital de la República, en la Ciudad de México, también es costoso. La idea también es acercar el servicio, la administración de la justicia a todos los administrados. Y por eso me parece que es importante replantear el federalismo que implica una nueva constitución. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Ministra, por favor. Con mucho gusto. Sí, la pregunta es cómo se podría replantear este nuevo fortalecimiento en el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Yo creo que ya el hecho de que estén replanteándose una reforma o una nueva constitución, pues ya quiere decir que hay la intención, el ánimo, la voluntad de querer hacerlo, y yo creo que esto es un primer paso determinante. Por otro lado, quisiera mencionar que si la idea es tratar de tener un poder judicial con estas características que hemos mencionado para ser autónomo, independiente, imparcial y de excelencia, que es lo que realmente se busca, y la idea es reformar, no sé si toda la Constitución o estos artículos, lo primero que nada es entender en dónde se está depositando al Poder Judicial. Si nosotros vemos el actual artículo 56 de la Constitución del Estado de Jalisco, lo que nos dice es: el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Supremo Tribunal, en los juzgados de instancia menores, de paz y jurados. Y se compondrá además por dos órganos: el Consejo de la Judicatura del Estado y el Instituto de Justicia Alternativa del Estado. Yo creo que está muy bien pensar en que sí se deposite efectivamente en el Tribunal Superior de Justicia y en los demás órganos jurisdiccionales que se mencionan. Y luego se dice, se compone además de dos órganos. Yo nunca pondría en el mismo párrafo en donde se está determinando en quién se deposita el Poder Judicial a los órganos administrativos que coadyuvan para su organización, para su funcionamiento. El depósito del Poder Judicial es solamente en órganos jurisdiccionales. Entonces haría esto un punto y aparte, entonces decir, lo conforman otros órganos, lo que ustedes quieran. Al Consejo de la Judicatura ahorita me quiero referir de manera específica, pero el otro es el Instituto de Justicia Alternativa del Estado. Yo creo que los medios alternativos de solución de controversias es algo que está tomando un gran auge en nuestro país, como ya lo tienen en este momento otros países como Estados Unidos. La solución alternativa de controversias es una situación en la que, por supuesto, se pasa antes de llegar a un juicio y que muchas veces ni siquiera se llega a un juicio porque se llegan a resolver precisamente en estos medios alternativos de solución de controversias. Pero el hecho de que se lleven a cabo este medio alternativo de solución de controversias no quiere decir de ninguna manera que se trate de una delegación de facultades por parte de las autoridades jurisdiccionales. Son eso, medios alternativos de solución de controversias, pero jamás formarán parte del Poder Judicial. ¿Por qué razón? Porque son personas particulares o pueden ser hasta oficiales las que lo procuren, pero no tienen la facultad jurisdiccional. Son maneras de avenirse por razones que emanan de la autonomía, de la voluntad de las personas que tienen ese compromiso y ese problema jurídico a resolver, pero no son parte prácticamente o depositarios del Poder Judicial. Simplemente la Constitución en el 17 lo que reconoció es que en todos los estados y todas las constituciones deben establecer la posibilidad de su existencia, pero son situaciones totalmente diferentes. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque, sobre todo, a lo mejor en mediación, pues sí, el hecho de que se lleve a cabo un convenio para resolver un conflicto, pues se eleva a la capacidad de sentencia y bueno, el asunto queda resuelto.
y queda resuelto dentro del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se convino en llegar a un arreglo. Pero es un arreglo porque las partes así lo quisieron. Es decir, de alguna manera convinieron y renuncian a la jurisdicción y dicen, como ya nos pusimos de acuerdo, esto elévalo a la categoría de sentencia. ¿Por qué? Porque nosotros así lo decidimos. El problema que yo veo que existe es cuando se confunden los medios alternativos de solución de controversias con las facultades jurisdiccionales de un poder judicial, no se les da la verdadera connotación que tiene. Por ejemplo, esto puede tener problemas muy serios en el arbitraje. ¿Por qué razón? Porque el arbitraje, cuando se trata del arbitraje que nace de la autonomía de la voluntad y que dos personas deciden que un tercero resuelva su controversia, lo están haciendo porque así quieren. Y ese tercero, ese árbitro que están nombrando, no es un juez sustituto, ni está actuando en facultades delegadas de ningún poder judicial, es un particular que está resolviendo. ¿Por qué? Porque así se lo pidieron quienes tenían el conflicto. Pero es un contrato arbitral. Y si bien como los arbitrajes se administran por ciertas instituciones arbitrales, le llaman tribunales arbitrales, se llaman laudos lo que emiten, es totalmente cierto. Pero estos tribunales arbitrales no son tribunales propiamente dichos, no están actuando con la facultad del Estado, están actuando por la autonomía de la voluntad de los particulares mediante un contrato. ¿Un contrato de qué? De arbitraje. Entonces, por eso es muy importante nunca confundir, y menos en una constitución, que cuando hablamos de medios alternativos de solución de controversias, si bien las constituciones deben preverlo porque así lo estableció el 17 constitucional, nunca de alguna manera entretejer o dejar de ver que es una forma más en la que se extiende la jurisdicción de los poderes judiciales. De ninguna manera, son cosas total y absolutamente ajenas. Y eso es importante que se tomen en cuenta. Para la autonomía y para la independencia de un poder judicial local, ya dijimos cuáles son las bases, pero si nosotros leemos los artículos de la Constitución de Jalisco que rigen al poder judicial, fíjense ustedes que se establece un órgano de evaluación que lleva a cabo controles de confianza a través del polígrafo, a través de pruebas de que si en un momento dado, pues no sé, tomaron alguna droga o algo. Perdónenme, a mí esto me parece denigrante para un funcionario jurisdiccional, pero además se los hace un organismo que está nombrado, el director general, por el Congreso del Estado. ¿Pero por qué? ¿Dónde está el respeto a la división de poderes? ¿Por qué? Les digo, de veras, ya una vez estoy de acuerdo que para el nombramiento de los magistrados puede haber colaboración de poderes, pero para los órganos internos del Poder Judicial, los debe de nombrar el Poder Judicial, punto. No tiene por qué haber otra injerencia. Y además, en el tipo de, sí, desde luego, debe de haber indicadores cualitativos y cuantitativos para medir los resultados de cómo están funcionando los juzgados y los tribunales. Pero de ahí a que me manden a los jueces y a los magistrados al polígrafo, por favor, es un trato casi delincuencial. ¿De qué se trata? Les digo, bueno, son cosas que a mí me asustan, me asustan. Y otra de las cosas que a mí me parece muy, muy importante es el Consejo de la Judicatura. Yo aquí tengo una visión muy especial, incluso del federal. Recuerden ustedes que el Consejo de la Judicatura realmente es un órgano de composición relativamente reciente, de la reforma de 1994 a la fecha, la reforma constitucional. ¿Por qué? Pues porque se empezaron a dar consejos de la judicatura en varios países, sobre todo países de primer mundo europeos. Pero dense cuenta, los consejos de la judicatura surgieron en estos países en estados unitarios, en estados donde
no es un poder el Poder Judicial, en donde la parte judicial es un ministerio de justicia que depende del Poder Ejecutivo. Y entonces por eso se estableció un Consejo de la Judicatura, donde de alguna manera incluía a órganos de los otros poderes para que confluyeran a la administración, disciplina, vigilancia, nombramiento, carrera judicial de las personas que formaban los poderes judiciales locales. Pero en nuestro país es un poder autónomo, independiente. A mí me parece que desajenar a los poderes, a los magistrados que tienen una función jurisdiccional muy importante y que además una carga de trabajo impresionante en materia jurisdiccional, desajenarlos de labores administrativas me parece muy loable. O sea, que se dediquen más tiempo a las cuestiones jurisdiccionales. Pero para mí, el Consejo de la Judicatura Federal o locales debiera ser integrado también por órganos jurisdiccionales. Tener una especie en los tribunales locales o en la Suprema Corte de sala de administración o sala administrativa, donde los ministros o los magistrados puedan rotarse determinado tiempo de su función jurisdiccional, pasar a esta sala. ¿Por qué? Porque se establece, primero que nada, la experiencia de los magistrados en materia jurisdiccional. Si vamos a disciplinarlos, si vamos a influir en su carrera judicial, pues que sea gente que esté involucrada dentro del Poder Judicial. Si en un momento dado vamos a promoverlos, pues también que sea gente involucrada dentro del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Pues porque está acostumbrada a este tipo de tareas. Entonces, y algo para mí muy importante, entre jueces y magistrados, creo que el principio de jerarquía entre un consejero magistrado o entre un consejero ministro, creo que hay una diferencia abismal de un consejero que viene de la ciudadanía o que viene de otro poder. No hay punto de comparación. Y además, pues sí, llega a veces ser para los funcionarios jurisdiccionales un poco frustrante que en ocasiones sean juzgados en su actuación jurisdiccional, no en cuanto al criterio, porque en eso no tiene competencia el Consejo de la Judicatura, pero sí en ocasiones situaciones que sí llegan a incidir indirectamente a ciertos criterios cuando la situación específica en la parte jurisdiccional muchas veces lo amerita y no se tiene tanto conocimiento de una situación de esa naturaleza. Eso sí desalienta mucho a los órganos jurisdiccionales. Por eso, mi opinión es, debe de ser una sala, pero del propio tribunal, con magistrados realmente nombrados por el tiempo que deben ser nombrados, en una rotación de labores jurisdiccionales y de labores administrativas. Y esto sí da la posibilidad de una independencia y de una autonomía total y absoluta. Y el día que se tenga, bueno, la autonomía presupuestal, ese día nos echamos maromas de gusto, porque es realmente la mejor señal de que hay una independencia jurisdiccional y que en un momento dado maneja su presupuesto como debe de ser. Claro, sin estar pidiendo, sin excesos, ni defectos, ni mucho menos. Y claro, están los órganos contralores de las cámaras correspondientes para vigilar que ese presupuesto se maneje adecuadamente. Tampoco se va a manejar a su antojo. Para eso existen esos controles. Pero es parte, para mí, fundamental de la independencia de un poder judicial. Entonces, bueno, esto rápidamente, porque creo que ya nos estamos pasando de la hora, pero perdonen el apasionamiento, pero amo profundamente al Poder Judicial. Ahí me formé, ahí empecé, ahí crecí y culminé en el máximo sitial y he dejado mi vida en eso. Entonces, para mí es uno de los órganos, si no el más importante del país. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos un Poder Judicial fuerte, confiable, eficiente y eficaz, tenemos un país en armonía. Gracias. Muchas gracias. Pues finalmente aportaciones que se quedan para todos ustedes. Magníficas aportaciones por parte de con los dos, ministra, magistrado. Los tiempos se nos vienen encima. Me voy a permitir pasar algunos comentarios y una pregunta del público en general, por respeto también a los tiempos y a ustedes. Ya estamos sobre las 6:30
que es lo que está programado, pero bueno, finalmente también la participación de todos es importante. Voy a leer un primer comentario. Consideran que cada municipio debe tener una constitución propia. Hay otro comentario, hace falta actualizar las constituciones políticas en todos los estados. Por aquí también en Zoom nos hacen un comentario: con todo respeto, en Jalisco el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo se rigen por una sola persona. Como prueba reciente la selección de los magistrados, ¿no? Son algunos de los comentarios. De aquí derivo en una pregunta, magistrado. Entiendo que la Constitución, lo estoy leyendo, entiendo que la Constitución implica la determinación de la estructura fundamental del Estado, los órganos que la componen y la relación de estos frente a los particulares, es decir, el reconocimiento de los elementos que lo componen, es decir, el territorio, la población, el poder. De ahí que para referir a una nueva Constitución sería necesario la liquidación del Estado para dar inicio a otro. Eso realmente es muy complejo, porque la actual es el soporte del código, leyes y reglamentos. Entonces también sería necesario a la que se soporte en una nueva norma fundamental. Para usted, magistrado. Gracias por la pregunta y los comentarios muy valiosos. Este es un tema de transformación. Hay que entender lo que es la dialéctica y lo que es el ADN constitucional. Lo que todo cambio y transformación histórica de las constituciones implica es la defensa de los sagrados, inalienables, imprescriptibles, indivisibles derechos de las personas. Entonces, tenemos que partir de conceptos que ya pasaron de moda, de los derechos individuales, de los derechos fundamentales y todo, a lo que son los derechos planetarios. Ya es una dimensión nueva y por eso también se requieren de nuevos controles constitucionales. No se trata de liquidar al Estado, se trata de rescatar los valores, principios e intereses fundamentales del pueblo de México, de las luchas. Por ejemplo, en el siglo XIX, en 1824, se trató de lograr la independencia. No la hemos logrado. En 1857 se trató de lograr la reforma, la separación del Estado y las iglesias. No lo hemos logrado. En 1917 se trató de que toda la niñez, la juventud acudieran a la educación, de crear un federalismo y demás. No lo hemos logrado. Se trata de volver a recuperar los grandes valores, principios e intereses que dieron origen al federalismo, a la república, y ver si los estamos cumpliendo o no. Si cumplimos ya las expectativas de la Revolución Mexicana de 1910. ¿Qué nos dijeron los hermanos Flores Magón? ¿Qué dijo el Partido Liberal Mexicano? ¿Ya cumplimos eso? No. ¿Lo que quería Madero? ¿Lo que quería Zapata? ¿Lo que quería Pancho Villa? No. Entonces, esos planteamientos hay que recuperarlos, hay que retomarlos, darles una dimensión en este nuevo contexto histórico, en este nuevo orden planetario, y que estos principios son muy importantes. Educación para todos, libertad de expresión para todos, libertad de cultura para todos. Eso es maravilloso. Ahí tenemos, por ejemplo, la Benemérita Universidad de Guadalajara, una universidad abierta, plural para todos, la Universidad Autónoma de Chiapas, la universidad pública, la UNAM. Esto es un principio que debe ser planetario. La universidad pública debe ser un patrimonio planetario. La salud pública. La salud pública, este coronavirus, ¿qué nos muestra? Pues que la salud ya es planetaria, que si un virus viaja de un país a otro, podemos ya decir solo para el municipio, solo para el estado o solo para la federación. No. Tenemos que crear normas oficiales planetarias, derechos planetarios. Entonces, no se trata de destruir, no se trata de acabar, se trata en un proceso dialéctico de rescatar cuál ha sido la teleología de otros constituyentes. ¿Ya la cumplimos o no? Por ejemplo, la educación en México. No hemos cumplido el artículo 3º. Toda la niñez, toda la juventud de nuestro país todavía no logra el acceso a la educación. Y fíjense qué maravilla es el artículo 3º. La educación en México tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Y luego nos dice, pues, toda la filosofía de Torres Bodet, no lo hemos cumplido. Entonces, no se trata de destruir, se trata de decir, ¿qué no hemos hecho? Una evaluación
a través de la nomología, una evaluación integral de los grandes valores, principios e intereses por los que ha luchado nuestro maravilloso pueblo, por los que han luchado las gentes en todo el planeta, y elevarlo, ir hacia adelante, increciendo siempre hacia adelante. Ya lo dijo el Tribunal Federal Alemán en la sentencia Handelsgesellschaft, el Bundesverfassungsgericht, dijo que los derechos siempre deben ir increciendo. Si Alemania tiene mejores derechos que la Unión Europea, pues vámonos al mayor derecho, y lo dice el principio pro persona, que ya se incorporó el 10 de junio del 2011 a nuestra Constitución. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Ver los avances, las mejorías cuantitativas y cualitativas en la protección de los sagrados derechos de las personas, y esto implica nuevas dimensiones jurídicas. Muchas gracias. Sin duda, construir. Tenemos participación desde Quintana Roo, tenemos distinguidos notarios aquí en la plataforma. También nos están siguiendo compañeros magistrados del Poder Judicial del Estado de Jalisco, funcionarios federales, y mavistas también fundadores. Pues a todos ellos, saludos. Continúo con el comentario, con un comentario que se vierte desde Facebook. El Consejo y el Instituto de Justicia Alternativa, no es una autoridad jurisdiccional. Carece de autonomía e independencia el Poder Judicial cuando el Congreso del Estado asume la facultad de destruir a miembros de un ayuntamiento por no cumplir con las sentencias. Preguntan. Otro comentario desde el chat: no olvidar a los derechos sociales como originar la autonomía del derecho corporativo a través de la facultad que se tiene en el artículo 73 de la Constitución, ¿no? Específicamente hay una pregunta para usted, doctora. Pregunta: ¿qué le parece un sistema de precedentes para juzgar como el de los Estados Unidos y el de Inglaterra? ¿Qué opina sobre una elección popular de los ministros? Por favor, doctora. Sí, con mucho gusto. Bueno, si quieren, comienzo con esta última pregunta. Yo creo que estamos hablando de dos sistemas jurídicos totalmente distintos. Estamos hablando de que en Estados Unidos y en Inglaterra se rigen por el common law, se rigen por el derecho consuetudinario, total y absolutamente distintos a nuestra tradición jurídica que viene del derecho romano canónico. O sea, nada que ver. Entonces, pues yo ya afortunadamente estoy más allá del bien y el mal, pero no veo al magistrado Covarrubias haciendo campaña para que lo nombren magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Yo creo que estamos en un estado total y absolutamente diferente. Entonces yo, con el mayor de los respetos, no comulgaría con este tipo de ideas. El sistema de precedentes tiene una razón de ser también en el common law, que de alguna manera se está estableciendo en la Corte ahora a través del ya no hacer tesis en materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, y ahorita explico por qué. El sistema de precedentes en Estados Unidos tiene que ver porque viene, les decía, de un sistema del common law. Si se dan cuenta, estamos hablando de la reforma a nuestra Constitución, y el magistrado Covarrubias, que lleva muy bien la cuenta de cuántas reformas constitucionales ha habido, dijo que eran más de 1,200. Si los constituyentes del 17 revivieran, se volvían a morir del susto, nada más de ver todo lo que se ha reformado la Constitución en todos estos años. Si nosotros vemos la Constitución de los Estados Unidos, pues verán cuántas enmiendas tiene. Son mínimas. Son mínimas. ¿Pero por qué? También eso hay que entenderlo. Porque es un derecho consuetudinario en el que el juez cumple una doble función. Una doble función. Una función primordial, y en esa sí nos podemos equiparar, resuelven controversias, pero también hacen leyes. Porque cada resolución de controversias, una sentencia se convierte en ley. Por eso es un sistema de precedentes y por eso se justifica en ellos el control difuso. No voy a entrar en detalles de por qué yo no estoy en contra de que, por qué yo estoy en contra de que en México se aplique el control difuso, porque esa es otra historia y para otro día que me inviten. Pero la idea fundamental es que estamos en dos sistemas distintos. Entonces, si tiene la función
además de resolver conflictos, de que esas decisiones se convierten en obligatorias porque se convierten en leyes, bueno, pues por eso entendemos que en un momento dado un sistema de precedentes es total y absolutamente importante en este tipo de sistemas. ¿Qué está pasando hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales? Lo que la ley orgánica nos dice, la del 105, es que en las acciones y controversias se rige prácticamente por todo el contenido de los considerandos de la sentencia. Todo es obligatorio. Entonces, lo que se comentó al seno de la Suprema Corte fue lo siguiente: cuando se emite una tesis de una parte importante de la sentencia, se considera que lo obligatorio es esa tesis que salió aprobada en una sesión específica, cuando la ley orgánica del artículo 105 nos dice que en realidad es obligatoria todos los considerandos de la sentencia. Entonces, esa fue la razón por la que se eliminaron las tesis en las acciones y en las controversias, porque la idea fundamental es que es obligatoria toda la sentencia, es decir, todas las consideraciones jurídicas que se vierten en la sentencia. Y esto, de alguna manera, pues tiene cierta relación con el sistema de precedentes de Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque no estamos tomando nada más una parte de la sentencia para hacerla obligatoria a través de una tesis jurisprudencial. Es obligatorio. Esa es la razón. Pero les digo, sí, fundamentalmente para efectos de nombramientos de los juzgadores, sí, yo no coincido con que deban de ser por elección popular. Yo creo que no es la popularidad lo que le da a un poder judicial el respeto y la seriedad, es el profesionalismo con el que sus juzgadores se desempeñan. Y contestar rápidamente la de los municipios. Yo creo que los municipios no tienen que tener constituciones. Claro que no. Desde luego que, como decía el magistrado Covarrubias, en un estado como el mío, en donde hay tantas etnias indígenas, pues sí, efectivamente existen pues pequeños núcleos de etnias que tienen pues costumbres distintas, razones de ser distintas, cosmovisión distinta de la sociedad. Pero para eso se reformó el artículo 2 constitucional, para eso se reformó después de los acuerdos de San Andrés, precisamente para determinar que había que respetar a esas comunidades originarias en sus usos y costumbres. Ah, pero el respetarlas en sus usos y costumbres no quiere decir de ninguna manera que puedan ir más allá de los derechos humanos que se establecen en la Constitución. Estos sí tienen que respetarse aún cuando en un momento dado se establezcan usos y costumbres. Y la actualización de las constituciones, pues ahí sí depende, porque si estamos en un sistema federal, de la voluntad, de la decisión de los congresos locales. ¿Por qué? Porque esto está dentro de la cancha de la autonomía de su legislación, de la regulación autonómica que cada una de estas entidades federativas tiene. Muchas gracias. Pues los tiempos se nos han venido encima. Muy agradecidos estamos por todo lo que nos están dejando el día de hoy. Para MAA México es un honor tenerlos, recibirlos. Este es su casa. Mi calidad de presidente representa un alto honor trabajar con ustedes y también trabajar en conjunto con el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y con REDAC, ¿no? Participar y dejar todas estas aportaciones a la sociedad en general, a los cuerpos académicos, a los demás interesados en plantearse una reforma, pudiéramos llamarla a lo mejor total o parcial, pero finalmente revisar todos estos derechos y todas estas aportaciones que el día de hoy nos tuvieron a bien plantear. El próximo viernes continuamos con el panel. Ya se los adelanté, va a continuar la doctora Odilisa Gutiérrez, también el maestro Carlos Eduardo Mollado Zapata, presidente fundador, y modera la maestra Leticia Carrillo, nuestra presidente electa de MAA México. Con mucho orgullo, debo decir que este panel, este trabajo que hemos hecho conjuntamente,
estamos participando pura gente de MAVA, para finalmente aportarle algo a la sociedad. Y pues no me queda más que agradecerle, magistrado José de Jesús Covarrubias, doctora Margarita, realmente muy complacidos por su disposición, por su conocimiento, por dejarnos finalmente esta participación. Saludos también por parte del presidente de REDAC, del doctor Enrique Michel, que nos está despidiendo por ahí tras bambalinas. Un fuerte abrazo, está presente, está presente ahorita, va a estar presente el próximo viernes. Pues buena tarde, nos vemos el próximo viernes. Fuerte abrazo, hasta pronto.